Vamos a dar inicio entonces en oración, primeramente. Señor, te damos gracias nuevamente por esta mañana, por el privilegio que nos das de poder estar en un lugar donde podemos congregarnos, Señor, donde podemos estudiar tu palabra, la cual es viva, Señor, es eficaz, Señor, y es la única que puede penetrar a la profundidad de nuestra alma, de nuestro corazón, Señor, y traernos a convicción, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Así que te damos toda la gloria a ti, Señor, y te damos gracias por permitirnos, Señor, conocerte, porque podemos conocerte a través de tu palabra. Y por eso, Señor, tú la has dejado para que podamos, Señor, conocer quién tú eres, Señor, conocer de tus promesas y de tu fidelidad. Ponemos este tiempo en tus manos, por favor. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor, y ayúdanos, Señor, a poder enfocarnos en tu palabra y en lo que tú tienes en esta mañana para nuestras vidas. Te damos toda la gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, estamos en el libro de Hechos. Recordamos, Pablo está preso en Cesarea, aún no ha sido condenado. El gobernador Festo ha recibido la visita del rey Agripa, en donde ha querido escuchar la causa por la cual Pablo está preso, aún sin una condena, ya que Pablo había pedido que su causa sea elevada al emperador romano. Así que por lo tanto, él como ciudadano romano tenía derecho a que entonces su condena no se diera en este momento, sino que fuese elevada al emperador romano, y así entonces van a tener que enviarlo hasta Roma para que sea juzgado en la corte romana. Entonces, parte del protocolo que tenían que realizar es que Festo necesitaba enviar un informe del por qué Pablo estaba preso. Y por esta razón es que le comenta al rey Agripa que tiene un hombre que aún no ha sido condenado, pero que él no comprende la situación de la ley judía y todo lo que esto conlleva. El rey Agripa tenía conocimiento de esto, porque sus antepasados, el rey Herodes I, el rey Herodes el Grande, han tenido contacto directo con el pueblo judío, porque han sido gobernadores de la provincia de Judea durante muchos años. Así que él tiene conocimiento, un cierto acercamiento, todo lo que conlleva la cultura judía, su religión, su creencia, y él sabe acerca de este tema, ¿no? Por eso Festo pide su consejo, pero el rey Agripa pide una audiencia para poder escuchar la causa de Pablo, aunque esto no iba a decidir nada en su condena, simplemente quería escuchar. Pero aquí es donde vemos cómo Dios está manejando todas las situaciones. Él está aprovechando toda esta situación, porque entonces en esta audiencia se va a convocar a los principales tribunos de la ciudad y a los principales hombres. O sea, vamos a tener una escena completamente política, de liderazgo del Imperio Romano, escuchando a Pablo, el prisionero, acerca de por qué es que él está preso, cuál fue la causa del por qué él está sufriendo en la cárcel. Más de 2 años tiene él estando ahí, esperando a ser condenado. Y esta oportunidad, no dudamos de que Dios la está orquestando y está poniendo a Pablo delante de estas personas que primero muchos de ellos no conocen acerca de Jesús, no saben acerca del Evangelio, y Pablo va entonces a testificar delante de ellos. Pero lo interesante con la defensa de Pablo es que su defensa en realidad es su testimonio de vida, dando un fundamento del por qué él cree en lo que cree, por qué él cree en Jesucristo, por qué él está siguiéndolo, cuál fue el llamado, cuál fue la situación en su vida que hizo cambiar y girar su vida, su camino en un 180 grados. Entonces, mientras Pablo está contándoles acerca de su encuentro camino a Damasco con Jesús, de cómo Jesús le dio un propósito de vida, de cómo Jesús le dio instrucciones de lo que debía de hacer y él las siguió, Festo más adelante le dice: Pablo, tú estás loco.
Las muchas letras te han vuelto loco. A lo que Pablo contesta, estas son palabras de cordura y de verdad, porque son palabras que tienen un fundamento, no es un razonamiento como el de los griegos, no es una mitología en la que Pablo cree. Él tiene un fundamento real de que el Cristo, de que el Hijo de Dios es Jesús, quien murió y resucitó con un propósito de traer perdón de pecados y darnos esperanza eterna a través de su resurrección. Entonces, cuando él está afirmando esto, entonces su atención se vuelve hacia el rey Agripa y le dice: el rey Agripa, tú crees, ¿verdad? Yo sé que tú crees. Y es un poco confrontativo, porque la verdad es que Agripa cree en los profetas, todo lo que anticipaba acerca de la venida del Cristo y cómo todos estos sucesos recaen en Jesús. ¿Y cuál fue la respuesta del rey Agripa? Pablo, casi me persuades, por poco me persuades a ser cristiano. Porque él está reconociendo de que es verdad lo que Pablo está hablando, pero su respuesta es de resistencia a la verdad. Tiene toda la evidencia y sabe que es lo más posible y tiene todo un fundamento, Pablo, en su fe y en lo que está hablando, pero él se está resistiendo a creer, a poner su fe en Jesucristo. Y esto nos da una imagen de lo que realmente está sucediendo en el mundo actualmente. Unos piensan que el mensaje de la cruz es locura, pero para nosotros, dice en Corintios Pablo, para nosotros los que creemos el Evangelio, la palabra de la cruz es poder de Dios, y poder de Dios para salvación. Para el mundo será locura. ¿Cómo usted va a seguir a alguien que no ve? ¿Cómo usted va a poner su fe y va a guiar su vida conforme a lo que algo le está hablando a su vida? Puede ser que sean sus emociones o sean sus propios pensamientos, pero para los que creemos, entendemos por experiencia propia que es el Espíritu Santo muchas veces está guiando nuestra vida. Y que, es que hay cosas, hay factores y situaciones en nuestra vida que es muy real. Dios no se hace palpable porque de verdad aún no se va a hacer palpable. Pero el Señor es tan obvio y tan evidente cuando quiere hablar y llamar nuestra atención, que no hay duda, solamente Él puede hacer esto. Y así fue con Pablo. Y por eso Pablo lo sigue. Pero aquellos que no creen en el Evangelio lo ven como una locura porque es algo que no han podido experimentar. Y aunque tienen la evidencia, no quieren experimentarlo, se resisten a ello. Es una lucha entre ellos y Dios, en el sentido de que es como el gato y el ratón. El Señor quiere alcanzarlos, pero ellos se resisten y huyen, porque aunque tienen toda la evidencia, saben la verdad, huyen. Así como estos hombres que estaban frente a Pablo, después de que Pablo les dijo: vea, yo ruego para que ustedes sean como yo, excepto las cadenas, excepto de que sean prisioneros. Pablo estaba apuntando respecto a la salvación, deseaba que ellos fuesen salvos. Pero después de esto, ellos se levantaron y salieron de aquel lugar. No se daban cuenta que el único que verdaderamente era libre en ese lugar era Pablo, a pesar de sus cadenas. Físicamente hablando, prisionero, pero espiritualmente hablando, él era el único que era libre en esa sala. Todos los demás que se levantaron y se fueron, decidieron irse como esclavos y continuar su vida condenada a una muerte eterna. Y muchas veces eso es lo que vemos actualmente en este mundo. Personas que que saben que si el Señor continúa hablando sus vidas, van a llegar al punto
de ser transformados y entregar toda su vida al Señor, que entonces se resisten y prefieren huir en lugar de correr al Evangelio para encontrar verdadera libertad en su alma y una verdadera esperanza de vida eterna. Prefieren huir porque no están decididos a abandonar todo lo que su carne les pide de pecado. Entonces, después de esta audiencia, Pablo todo está listo para ser embarcado, para que se dirija hacia Roma. Así que vamos a iniciar ahora sí en capítulo 27, en versículo 1. Teníamos la imagen en la pantalla acerca de los diferentes puertos que va a visitar la embarcación antes de llegar al naufragio. Versículo 1, capítulo 27 de Hechos dice: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Veamos esta imagen. Ya va a comenzar el viaje. Esta embarcación que dice que es adramitena es una embarcación que venía del puerto de Misia. Este puerto estaba al sur de Asia Menor, que hoy es Turquía, mayor parte. Entonces, no lo tenemos en el mapa, pero es el nombre que se le da a este puerto, ¿verdad? Entonces, esta embarcación era una embarcación grande que normalmente se utilizaba para carga, y ahí se llevaba todo el grano imperial, o sea, todo el trigo que provenía de Egipto y que se dirigía hacia Italia. Entonces, estas embarcaciones, cuando venían y tocaban puertos y había que hacer un viaje a Roma, entonces se aprovechaba para llevar pasajeros. En este caso, los presos que estaban en Cesarea van a ser embarcados para ser llevados a Roma para que vayan a morir, probablemente en el Coliseo romano, donde van a luchar por su vida como parte de la historia que tiene este lugar, ¿verdad? Que era un juego de diversión para el emperador y para caer en gracia con todo el pueblo romano. Pero bueno, en esta embarcación van a ir más adelante lo vamos a ver, 276 personas, entre presos y tripulación. Entonces, se puede imaginar esta embarcación con 276 presos, más toda la carga de trigo que venía desde Egipto. Ahora, esta embarcación solo tenía un mástil con una vela cuadrada y se impulsaba por el viento. No tenía timón, sino que la manera de poder dar dirección eran dos remos que estaban a la parte de atrás del barco para poder darle dirección conforme el viento soplaba y la embarcación se movía. Y era una embarcación lenta. Era una embarcación lenta porque era grande y pesada. Pero vamos a ver que todo esto va a ser contraproducente al momento de que se encuentren frente a una tormenta. Entonces, esta es la nave en la que Pablo se ha embarcado y nos damos cuenta de algo ahora. Lucas, el autor del libro de Hechos, va con Pablo en la embarcación. ¿Lo notaron? Versículo 1 dice, cuando se decidió que habíamos de navegar, y luego más adelante en versículo 2 dice, y embarcándonos en una nave, Lucas va junto con Pablo, y también va Aristarco, que ya lo hemos visto en capítulos atrás, en uno de los viajes de Pablo. Así que hay algo que no es normal acá. Pablo, siendo un preso, va con amigos en el barco.
Más adelante el centurión incluso le va a permitir que en el primer puerto, en Sidón, vaya y se encuentre con sus otros amigos. Y esto es porque Pablo era el único preso que no ha sido condenado en esta navegación, pero también por el favor que ha hallado ante el centurión. Y es interesante que nuevamente tenemos a un centurión presente. Hay algo con los centuriones, ¿saben? En los evangelios vemos a Jesús ante un centurión, que él viene a pedirle a Jesús que sane a uno de sus criados, a uno de sus siervos. Y cuando Jesús está dispuesto a ir a su casa, ¿qué le dice el centurión? No, Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero yo soy hombre de autoridad también. Yo sé que con solamente que tú lo digas, con tus palabras, mi siervo sanará. Y Jesús, wow, asombrado por la fe de este hombre, que no había escuchado ni encontrado en toda Jerusalén. Luego, en el libro de Hechos, tenemos a otro centurión, Cornelio, el cual el Señor guía a Pedro para que vaya a su casa, y él convoca a toda su casa, a todos sus empleados, y estando en ese lugar, Pedro comienza a compartirles el evangelio. ¿Y qué sucedió? El Espíritu Santo vino y los bautizó a todos y los tomó. Y ahora tenemos a otro centurión en esta embarcación presente. Los centuriones eran hombres firmes, de carácter, leales y hombres preparados para la guerra, que tenían liderazgo. Cada centurión tenía a cargo 100 hombres, 100 soldados, y pertenecían siempre a una compañía, que esta compañía se componía de alrededor de 6,000 soldados. O sea, en cada compañía habían 60 centuriones a cargo de toda la escolta del ejército romano. Entonces, nuevamente, es solamente para poder ubicarnos y darnos una imagen más clara de qué es lo que está sucediendo. ¿Quién es un centurión? No sabemos nada de Julio, pero es el que va a estar a cargo de la embarcación. En este caso, él es la autoridad sobre el capitán y sobre el dueño del barco. Él es el que va a tomar las decisiones, él es la autoridad del Imperio Romano, la representación en esta embarcación. Entonces, continuamos en versículo 3, dice: al otro día llegamos a Sidón, esa es la primera parada, al sur del Líbano. Continuamos, dice: y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Aquí tenemos dos cosas: lo que les anticipaba Pablo hay a favor delante del centurión, pero también es parte de la dinámica de que él no ha sido condenado. Y hay ciertos privilegios que se les da también por ser ciudadano romano, aunque esto no es normal. Entonces apuntamos por la gracia de Dios y el favor que le ha dado ante el centurión. No sabemos qué ha sucedido, qué conversaciones han sucedido durante el viaje, pero es una de las facilidades que le dan. Versículo 4 dice: y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento. Esta palabra lo que quiere dar a entender es que tuvieron que navegar cerca de la costa de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Entonces recordamos, la única manera de que el barco se moviera era a través del viento, ¿verdad? Porque tenía una sola vela. Versículo 5: habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina, o sea que provenía también de Egipto, que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Entonces recordamos que esta palabra es que lo que quiere dar a entender es que tuvieron que navegar cerca de la costa. Entonces van a llegar a esta isla a duras penas.
O sea, ya había empezado a comenzar un tiempo difícil en la navegación, pero aún era sostenible. Entonces, a duras penas llegaron a este lugar, frente a Salmón, y dice, versículo 8, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Entonces, llegan acá, Buenos Puertos, está en ese punto de la isla, han rodeado la isla con dificultad, llegan a ese lugar y entonces viene el consejo. Pongamos atención a esta parte. Versículo 9 dice, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice. Y esto está a 64 kilómetros de este lugar, de Buenos Puertos. Puerto de Creta que mira al noreste y sudeste e invernar allí. Cuando habla de invernar es poder esperar a que el tiempo de tormenta pase. Entonces vemos la anticipación de Pablo. Ahora, Pablo no está dando aquí una profecía ni nada de eso. Es pura lógica. Ahora, cuando nos habla acerca de, en versículo 9, acerca de que el ayuno recién había pasado, está hablando del ayuno judío en celebración por la expiación, que en este tiempo se celebró a finales de septiembre, principios de octubre. Ahora, lo que está haciendo Lucas acá es dándonos una reseña del tiempo, porque el tiempo de tormenta iniciaba a mediados de septiembre, finalizaba a mediados de noviembre. Ese lapso de tiempo era peligroso para navegar. Luego de ese tiempo, hasta febrero, era imposible. No sabemos el día de hoy, pero para ese tiempo los navegantes sabían que era un lapso de tiempo peligroso para navegar. Ahora, Pablo lo sabe, no porque es un capitán, sino porque él tiene experiencia ya ha recorrido estas aguas, no solamente en sus viajes misioneros, sino que también en algún momento en 2 Corintios capítulo 11 nos dice que él ya ha naufragado 3 veces en estas aguas. Con la que se aproxima va a ser la cuarta, porque recordemos que la carta de Corintios se la escribió durante su 3er viaje, antes de este viaje. Entonces él ya por experiencia y de manera obvia aconseja de que se está poniendo difícil el clima y este es un tiempo de un temporal increíble en el Mediterráneo. Pero ellos, viendo que era tan incómodo, porque muchos barcos llegaban a este lugar, alrededor de esta isla, los diferentes puertos, para tratar de invernar, de poder anclar sus naves ahí y tratar de esperar que pase el tiempo de la tormenta, de los temporales, y luego continuar sus viajes. Pero ellos quisieron rodear la isla para llegar hasta acá, para llegar a Fenice. De ahí era más sencillo ir en dirección directa hacia Italia, pero no lo van a lograr. Vamos a ver. Aquí hay algo que vamos a analizar, porque aquí está el consejo. Ahora vamos a ver la consecuencia. Versículo 13 dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Creta. Vean qué importante. Ellos han recibido un consejo,
Y no tengo duda de que también Dios le ha dado sabiduría a Pablo para que aconseje a estos hombres, al liderazgo de la nave. Ellos ignoran el consejo y entonces comienzan a ver que una dulce y suave brisa comienza a soplar y ellos entonces piensan que ya tenían lo que deseaban. Cuidado, porque muchas veces es así en nuestra vida. El Señor nos advierte, nos aconseja, pero nosotros muchas veces ignoramos el consejo de Dios. Y pensamos que ya lo tenemos controlado porque confiamos en nuestra propia prudencia, en nuestras propias fuerzas. Vea, y sabe, el Señor muchas veces nos va a aconsejar hasta en las cosas más obvias y más sencillas y cero complicadas, por el simple hecho de que Él quiere estar involucrado en nuestra vida, quiere tener el timón de nuestra vida. Él quiere dirigirnos hasta en las cosas más obvias y que nosotros manejamos con mucha sencillez. Puede ser en nuestro trabajo, en nuestra profesión, en nuestra vida. Pero el Señor siempre quiere darnos consejo, su consejo, el consejo del Espíritu. Pero ¿qué pasa? Muchas veces lo ignoramos. Y cuando pensamos de que, todo nos está yendo bien, yo sabía que yo tenía razón y que podíamos hacerlo de esta manera. Posiblemente estos hombres les pudo haber pasado por la mente, este predicador que se cree capitán de barco, pero ya vean, nosotros teníamos razón, centurión, Julio, vea, aquí vamos bien, está soplando una brisa, aquí vamos con buena dirección. Entonces, el engaño los tiene atrapados y veamos lo que sucede en versículo 14. Pero no mucho tiempo después, Dios dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Este viento, ahora, vamos a ver, a las tormentas no se les da nombre, sino es porque de verdad es algo fuerte. Y aquí, a esta tormenta ya le tenían un nombre. Porque esta tormenta era un viento recio, huracanado, que aparecía sin previo aviso. Y lo que provocaba era que las olas se levantaran con gran ímpetu y dieran y arrasaran con todo a su paso. Así que de la suave brisa y ellos estar confiados en su propia sabiduría, vino la tormenta que va a traer un desastre. Así que cuidado cuando pensamos de que, yo me la puedo jugar sin el Señor. No, vengamos y escuchemos su consejo y atendamos sus precauciones, porque Él lo hace para cuidar nuestro corazón, por amor también, cada uno de nosotros. Así que no confiemos en nuestra propia prudencia. Vengamos y traigamos todo delante del Señor. Nuestro día, pongámoslo delante del Señor. Nuestros planes, viajes, todo, pongámoslo delante del Señor. Para que Él sea quien guíe y nos apercibe por medio de su Espíritu acerca de lo que debemos de hacer, de las decisiones que debemos de tomar. ¿Qué va a pasar acá? ¿Era voluntad de Dios este viento huracanado? No, es parte de la naturaleza, es parte de la temporada en la que están. ¿Lo que va a suceder es voluntad de Dios? No. Son consecuencias de las decisiones de los hombres que van a sufrir 3 hijos de Dios que van en esa embarcación. Sí, porque a veces sufrimos por las consecuencias, a veces sufrimos consecuencias más bien por las decisiones de otros. Y es parte de lo que sucede. Pero el Señor siempre se va a glorificar en medio de todo esto. Dios tiene a Pablo con un propósito ahí. Por eso pusimos este título a esta enseñanza, un viaje con propósito. Porque hay un propósito en medio de todo esto. Y lo vamos a ver más adelante. Entonces, este viento huracanado
Comienza a arrebatar la nave, versículo 15 dice, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, o sea, en dirección al viento o a favor del viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. El esquife es el bote de salvamento, que normalmente lo tenían pues con una cuerda amarrado mientras ellos navegaban. Tuvieron que recogerlo para no perderlo, por si acaso tenían que saltar del barco. Entonces lo ponen a salvo. Versículo 17. Y una vez subido a bordo, usaron de esfuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Ok, aquí vamos a ver ciertos términos. No soy navegante, pero investigamos para ver y poder ubicarnos en qué consiste esto. Ok, vamos a ver. Cuando ellos recogen el bote de salvamento, comienzan a reforzar todo el casco del barco con cuerdas para tratar de sostener, de que la madera no comenzara a aflojarse y que el barco fuese destruido por el viento y las olas. Ellos quedaron a la deriva desde ese momento porque no podían luchar en contra del viento. Y lo mejor que pudieron hacer fue cerrar la vela, porque ya quedaron hacia donde fuese, a la deriva. Y entonces comenzaron a temer de dar en la Sirte. Esta Sirte es una zona del norte de África que es una zona arenosa. Los navegantes trataban de evitar esta zona porque aparte de arena tenían muchos arrecifes y las embarcaciones podían encallar en ese lugar. Y si encallaban en medio de este viento fuerte, la embarcación se iba a destruir rápidamente. Entonces comienzan a temer de dar contra este lugar, versículo 18, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparatejos de la nave, y no apareció ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, o sea, grande, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y ahora Lucas se incluye en esta desesperanza. ¿Lo notaron? Porque ahora él es parte de esta desesperanza. Dice, ya, aquí nada más es esperar en qué momento vamos a morir. Nadie nos va a salvar. Recuerden, en este tiempo no habían radios de comunicación, nada. O sea, nadie iba a ir por ellos. Lo que sucede es que cuando ya ven que no hay nada que hacer, comienzan a tirar todo el extra de carga de la embarcación para tratar de alivianarla por el temor que tenían de pegar en la zona arenosa. Y luego de esto nos dice en versículo 20, no apareciendo ni el sol ni las estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Ellos ya están cansados, agotados, han luchado en sus propias fuerzas, y saben, metafóricamente hablando, las tormentas, cuando pasamos por una tormenta, sea por consecuencia de nuestras decisiones o porque el Señor está haciendo su obra en nosotros a través de la prueba, cometemos un grave error y comenzamos a luchar en nuestras fuerzas, tratando de alivianar la carga. Y vemos y estamos chapoloteando y ver cómo poder sobrevivir y pasar a través de ese tiempo de prueba. Y la consecuencia es que terminamos agotados, cansados, desesperanzados, sin aliento y pensando, ya da igual que haga y no sé qué va a pasar con esta situación, no sé si lo voy a perder todo, no sé si ya no hay nada que hacer, pero ya lo he intentado todo
y ya no tengo esperanza en que esto se salve. Pero entonces es ahí en donde tenemos que regresar al Señor. De nuevo, sea cual sea la situación. Si estamos caminando bajo la voluntad de Dios, ese es nuestro pecado. Que sabemos que estamos siendo guiados por el Señor, pero por un momento nos desenfocamos y comenzamos a hacer las cosas en nuestro entendimiento, en nuestras fuerzas, y nos agotamos, cuando la obra es del Señor y Él es nuestra fortaleza. Pero por otro lado, si está luchando con consecuencias por causa de sus decisiones, en lugar de tratar de enmendar, buscando al Señor y refugiarte en Él, y que su gracia y misericordia te alcance, comienzas también, aparte de eso, a luchar en tus fuerzas. Entonces, aún peor. Pero el consejo es el mismo para ambos casos. El Señor es nuestra fortaleza, Él es nuestro refugio. Es su obra y su gracia nos va a abrazar. Claro, es mejor pasar por la tormenta en obediencia que por consecuencia. Eso es cierto. Hay un mayor gozo y consuelo porque nos estamos formando. El Señor nos está formando a Cristo en nosotros. Pero cuando es por consecuencia, sí, Él aprovecha la situación para formarnos, pero no era la manera. Sufrimos más, es más doloroso. Así que, entonces, ahora tenemos a 275 personas desesperanzadas. ¿Y por qué digo 275? Porque vamos a ver lo que sucede con Pablo. Versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: oiga, qué alentador. Habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Tras de que están cansados, agotados, desesperanzados, Pablo les echa en cara de que se los dije, ustedes no quisieron escuchar. Pero entonces viene el aliento. Versículo 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Sí, ya tomaron sus decisiones, estamos en medio de todas estas consecuencias, pero, y este es un pero de Dios, que nos alienta. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Y vamos a dejar nuestra lectura hasta ahí. Que este es el punto, el clímax de esta sección. Porque primero Pablo les dice: se los dije. Pero luego viene el aliento, el ánimo. Comienza diciéndoles: tened ánimo, no habrá ninguna pérdida de ustedes. Nadie se va a morir, tranquilos. Nadie va a perder su vida. Todos se van a salvar. Sí, habrán consecuencias, perderemos la nave y toda la mercadería que pertenece al Imperio Romano, pero ninguno de ustedes se va a salvar. Todos ustedes se van a salvar. Ya eso es un aliento, ¿verdad? Pero hay algo muy hermoso que Pablo les dice acá. Versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Pablo estaba esperanzado. No sabemos en qué momento tuvo un tiempo de intimidad con el Señor, porque entre el viento huracanado y la tempestad en la que están, en donde no podían ver ni el sol,
ni las estrellas, como para poder ubicarse. Y sabemos, esto sí, creo que es un poco más de lógica y el conocimiento de navegación, que los marineros se ubican a través de las estaciones, pero ellos estaban bloqueados por la tempestad, no tenían para dónde mirar. Pero Pablo encontró la luz en su intimidad con el Señor, y él confía en sus palabras, y su fundamento es que el Señor ya ha dicho algo acerca de que Él va a hacer, y lo está afirmando. Ahora, en medio de ese tiempo de tempestad, Pablo tuvo algún momento de intimidad, y parece una respuesta, porque esto es lo que parece, una respuesta a una oración de Pablo. Y entonces, algo que permitió que Pablo permaneciese firme y esperanzado, es que él sabe quién es, a quién pertenece y a quién le sirve. Hermanos, a nadie le gusta pasar por la tormenta, pero mantenga esto en su mente y en su corazón siempre. Recuerde a quién usted pertenece y a quién usted le sirve, y confíe en sus palabras. Y esto lo va a mantener firme en medio de la tormenta. Y esto el Señor lo va a usar para alentar a otros que están sin esperanza, sea del cuerpo de Cristo o sean no creyentes. Va a ser la oportunidad perfecta. Y por esto, y este es el propósito, el Señor va a utilizar toda esta situación para hacerles ver a toda esta multitud que viaja con Pablo el poder de Dios. ¿Quién es el Dios en quien él cree? ¿A quién él pertenece? ¿A quién le sirve? Y esto va a ser testimonio para todos ellos. Las tormentas que este mundo trae a nuestra vida, las trae para destrucción, para desalentarnos, desmotivarnos, para echarnos a perder, para estorbarnos, pero el Señor las usa para formarnos. Él las aprovecha y toma ventaja de lo que el enemigo, este mundo, quiere hacer en nuestra vida para formarnos y hacernos crecer en nuestra fe y en nuestro conocimiento acerca de quién Él es. Y conocimiento no solo informativo de lo que dice la palabra de Dios, sino que esto sea vivo en usted. ¿Te acuerdas que mi palabra dice que yo soy fiel, que yo soy inmutable? O sea, que no cambio a través de las generaciones y de los siglos. Bueno, sigo siendo fiel, sigo siendo una provisión. Y esto es lo que ellos van a experimentar, lo que Pablo ha vivido. Entonces, este es el propósito. Este es un viaje con propósito. Cada uno de nosotros estamos en el mismo barco. Estamos en la misma ciudad, en el mismo país, y estamos básicamente, metafóricamente hablando, en la misma embarcación. Y allá afuera hay muchos sin esperanza, que han estado luchando en sus propias fuerzas, que están sufriendo las consecuencias de sus propias decisiones. E incluso dentro de la iglesia hay personas que están luchando con confiar en sí mismos, en sus capacidades y talentos. Pero el Señor los va a alcanzar y va a tener misericordia de cada uno de ellos, porque nos tiene a nosotros, sus hijos, pasando por las mismas situaciones, pero teniendo una perspectiva diferente, sabiendo quiénes somos, a quién pertenecemos y sabiendo a quién le servimos, que es un Dios verdadero, fuerte, que es un Dios fiel. Así que mi ánimo con esta sección que hemos estudiado con Pablo, hay varias cosas. Primero, la aplicación. Escuchemos el consejo de Dios y atendamos el consejo de Dios. Y si el Señor nos quiere usar para animar a otros a escuchar el consejo de Dios,
háblelo. El Señor te quiere usar. Y Él ama cuando nosotros nos disponemos y abrimos la oportunidad para que Él nos use. Pero atendamos el consejo de Dios. También, no luchemos en nuestras fuerzas. No confiemos en nuestra capacidad y en nuestras fuerzas, aunque estemos caminando bajo la voluntad de Dios. Y si no estás caminando en la voluntad de Dios, trata de enmendar las decisiones que has tomado y refúgiate en el Señor. Ya no hay nada que hacer, ya lo hecho está. Pero ahora, de aquí en adelante, la mejor decisión que puedes tener es dedicar tu vida al Señor. Y Él se encargará de llevar la carga junto a ti. La carga de las consecuencias. Él te ayudará, te consolará y te fortalecerá. Y por último, hermanos, seamos luz en medio de la tempestad, en medio de la tormenta, en medio de la tribulación y las situaciones que están sucediendo en este mundo, en nuestra ciudad. Hay mucha oscuridad actualmente, pero nosotros somos esos faros de luz que el Señor nos ha puesto acá y nos ha traído por su soberana voluntad con un propósito. Y Él lo va a respaldar con su palabra. Pero reflejemos la luz del Evangelio a aquellos que están sin esperanza. Permitámosles ver a Dios reflejado en nuestra vida. Si usted no está seguro de tener una relación con Cristo, no está seguro de que verdaderamente el Señor ha transformado su vida y de poner su fe en Él, hoy es un buen día para hacerlo. Si estás cansado, cansada, luchando en tus fuerzas, hoy es un buen día para enmendar todas las decisiones del pasado y dar la mejor y hacer y tomar la mejor decisión de tu vida, y es entregar tu vida a Cristo. El timón de tu barco, de tu vida a Cristo, de tu familia a Cristo. Es la mejor decisión. Si no escuchaste ya el consejo del Señor anteriormente, escúchalo hoy. Él quiere guiarte a un buen puerto para que estés a salvo y tengas esperanza para vida eterna. Amén. Señor, te damos toda la gloria, toda la honra a ti. Gracias por tu amor y tu fidelidad y porque podemos aprender, Señor, de tu verdad a través de tu palabra. Y Señor, yo te pido que por favor toques cada uno de nuestros corazones, nos guíes y nos transformes por medio de tu palabra, nos guíes a buen puerto, Señor. Ayúdanos a escuchar tu consejo y a atenderlo y a responder a él en obediencia. Señor, y si no lo hemos hecho anteriormente, por favor, ayúdanos en medio ahora de las consecuencias. Ayúdanos, por favor, danos las fuerzas, la sabiduría y el entendimiento para saber cómo alinearnos a tu camino, sabiendo de que tú tienes pensamientos de bien y planes de bien para nuestra vida y no de mal. Que a pesar que este mundo piense y crea que el Evangelio es locura, Señor, que nosotros podamos experimentar el poder de Dios a través del Evangelio. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas, en nuestras familias, y guíanos hacia tu voluntad en todo tiempo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Dios.